Bé, bona tarda a tothom que ens estigui veient i sentint per YouTube. Avui rebem a l'última sessió d'aquest cicle el Daniel Innerarity. Aquest cicle que avui s'acaba, el Cosmògraf, recordem-ho ara, abans de que quedi per dir, és una iniciativa d'un grup d'entitats que són el Centre Cultural del Casino, la demarcació del Col·legi de Periodistes, el grup de professors de filosofia de la Catalunya Central, l'Agrupació Astronòmica de Manresa, el Cineclub Manresa, el Cercle Artístic de Manresa i tots amb la col·laboració de Manresa 2022. I també, per si quedés per dir, recordeu que tant aquesta conferència, quan hagi acabat, com les anteriors, les podeu repescar a YouTube. La persona que tenim avui amb nosaltres, el Daniel Innerarity, per cert, pels que tinguin curiositat, és un cognom d'origen escocès, mal escrit, amb una grafia equivocada, com passa amb els cognoms que surten del seu territori, que fora del seu territori els acostumen a escriure malament, doncs aquest també, però és d'origen escocès. El Daniel Innerarity és una persona amb un currículum molt llarg que només citarem amb unes pinzellades de coses que us puguin més o menys orientar. És catedràtic de Filosofia Política i Social, és director de l'Institut de Governança Democràtica. El tema de la governança i de la democràcia és un tema molt crucial en la seva obra com a pensador. Professor en temps parcial a l'Institut Universitari Europeu de Florència. Els seus estudis els va ampliar a Alemanya, ha estat a Alemanya a temps, ha estat a la Universitat de la Sorbona, a la London School of Economics and Political Science, a Heidelberg. És un autor prolífic que ha publicat obres molt diverses, amb títols que són molt explícits, com per exemple La filosofia com una de les belles arts, per exemple, i és col·laborador habitual dels mitjans pels quals molt possiblement vosaltres els coneixeu. És col·laborador habitual de La Vanguardia, del País i del Correo Diario Vasco. Últimament, per exemple, està publicant molt regularment a La Vanguardia articles que estan tenint una certa repercussió, com per exemple l'últim que va publicar sobre el fenomen Trump, que va ser un article molt comentat sobre comprendre allò que es detesta. Una de les últimes peces que se li han recordat. Avui parlarem una mica de tot. És una persona remarcable. Per exemple, una cosa que se cita molt del seu currículum és que el 2004 la revista Le Nouvel Observateur el va citar com un dels 25 principals pensadors del món. I el seu tema principal, la governança, la democràcia, no podria estar més d'actualitat. Li donarem la paraula, ens farà una introducció i després parlarem entre nosaltres i amb qui s'hi vulgui afegir. Daniel, adelante. Buena tarde a todos y a todos. Estoy muy contento de estar con vosotros en este foro, aunque la verdad es que me hubiera gustado mucho más estar físicamente allí. Pero bueno, las circunstancias de la pandemia son las que son y lo tenemos que hacer así. El tema de mi charla es la gestión de las crisis en una sociedad democrática, en un sistema político democrático. Y lo he dividido en tres grandes cuestiones, tres grandes asuntos. En primer lugar, voy a explicar la naturaleza de las crisis del mundo contemporáneo. En segundo lugar, trataré de explicar hasta qué punto esas crisis desafían nuestro modelo, nuestros valores, nuestros procedimientos democráticos. Y en tercer lugar, diré alguna cosa sobre las salidas de las crisis, cómo deben ser, cómo se deben hacer. La primera cuestión. Vivimos en unas sociedades tremendamente aceleradas, volátiles, de cambios vertiginosos, que evidentemente nos obligarían a tomar en cuenta cada vez con mayor intensidad el futuro, a tratar de anticiparlo con toda su categoría, con toda su indeterminación, tratar de anticipar esos futuros, adelantarse a cosas que van a suceder, que son inminentes o que son posibles, ¿no? Pero el hecho cierto es que, sabiendo como sabemos esa circunstancia, en nuestros sistemas de gobierno hay muy pocas instituciones, personas, recursos dedicados a eso que podríamos llamar el pensamiento anticipatorio o la gobernanza anticipatoria. Me parece que los sistemas políticos se dedican básicamente a regir, a organizar la competición electoral,
la gestión del presente, viven en un presentismo, en un instantaneísmo brutal, que explica en buena medida por qué son tan poco capaces de adelantarse a las crisis, identificarlas cuando vienen, saber qué naturaleza van a tener y tener unos mecanismos adecuados de gestión. De alguna manera, se podría sostener que los sistemas políticos en los que vivimos son sistemas que, en el mejor de los casos, se dedican a reparar el pasado, es decir, a arreglar cosas que ya han pasado, pero que tienen muy poca capacidad de configuración del futuro. Hay un curso de la historia, de los acontecimientos, de la tecnología, de la modernización, de la globalización, tremendamente veloz. Ese curso parece no tener nada que ver con nuestros sistemas políticos, que van a remolque, y, como decía, a lo más que pueden aspirar, parece ser, es a reparar los daños, a proteger a la gente que va quedando desasistida en ese proceso, ¿no? Pero eso contradice nuestra idea de la política, que en principio es una idea según la cual así se pensó en los orígenes de la modernidad y en el diseño de nuestros sistemas institucionales y nuestras democracias. Tendría que ser unos procedimientos precisamente para configurar el futuro, para colonizar ese espacio de futuro, para adelantarse, para prever, etc., ¿no? En mi propia trayectoria profesional, la idea de crisis está muy metida, porque yo en buena parte me formé en Alemania, y me pilló en Alemania precisamente la crisis de Chernobyl. La crisis de Chernobyl, en aquel momento yo trabajaba con Ulrich Beck, el autor de la célebre obra La sociedad del riesgo, que precisamente dio una interpretación, a mi juicio, muy atinada de lo que estaba pasando. Recordaréis todos el accidente de la central nuclear de Chernobyl en Baviera, que era donde yo vivía, en Múnich. La radiación, llegó una parte de radiación por unas condiciones meteorológicas, y recuerdo que vivimos aquello como una experiencia traumática, porque yo recuerdo incluso que se prohibió el consumo de ciertos productos, ciertas hortalizas y ciertas frutas, etc. Y lo curioso de esto es que desde Chernobyl no hemos dejado de encadenar una crisis tras otra. Es decir, que después de Chernobyl hemos tenido una mayor conciencia de la crisis del cambio climático, hemos tenido la crisis económica y financiera, hemos tenido la crisis del euro, hemos tenido crisis migratorias, hemos tenido la crisis del terrorismo yihadista internacional. Es decir, que de alguna manera hemos encadenado una y otra crisis. Y por tanto, ya en lógica consonancia con esto, deberíamos haber aprendido, deberíamos tener unos sistemas preparados para esa identificación, esa anticipación de las crisis. Y en cambio, lamentablemente, todas las crisis nos pillan con sorpresa, poniendo una cara de absoluto desconcierto. Y probablemente los gabinetes de crisis son algo que se ha gestado cuando ya era demasiado tarde, cuando ya esa crisis ya había desarrollado su efecto devastador, y en mi opinión, además, esos gabinetes de crisis van a servir muy poco para las crisis futuras, porque la crisis futura va a tener unas dimensiones, unas características diferentes de la crisis actual, ¿no? Por tanto, aquí tenemos un primer tipo de dilema, ¿no? El segundo conjunto de ideas que quería plantear tienen que ver con hasta qué punto las crisis ponen en cuestión, someten a prueba, a veces muy intensa, a la democracia misma, a nuestros sistemas democráticos. Recordaba yo estos días cómo la crítica a la democracia como un sistema incapaz de gestionar las crisis es una crítica viejísima. Demóstenes lamentaba que en plena expansión de Felipe II de Macedonia, que amenazaba con hacerse con la ciudad de Atenas, los gobernantes se dedicaban a legislar y a discutir entre ellos, ¿no?
y era una manera de evidenciar que la democracia parecía ser un sistema de hablar, de discutir, mientras ocurrían cosas fuera, cosas que exigían una actuación urgente. Esta crítica ha acompañado siempre a la democracia. A principios del siglo XX, un pensador precursor ideológico del nazismo, como Carl Schmitt, criticaba precisamente a los sistemas democráticos por ser unos sistemas parlamentarios y unos sistemas en los cuales no se hace más que hablar, parlotear, en lugar de actuar, ¿no? En estos momentos a la democracia, a los sistemas democráticos, se le dirige una crítica doble, opuesta y a veces contradictoria. Por un lado, hay quien achaca a la democracia una incapacidad de decidir, de tomar decisiones, por tanto, la democracia tendría poco poder. Y por otro lado, hay quien dice, a veces incluso la misma persona, dependiendo del tiempo, que al revés, lo que está ocurriendo es que las democracias están aprovechando esta situación para hacerse iliberales, autoritarias. Bueno, yo creo que a estas dos cosas se puede hacer una crítica a su vez, ¿no? En primer lugar, empiezo por la segunda, ¿no? Frente a los que dicen que el problema de la democracia es que tendría demasiado poder, o que aprovecharía las crisis para conseguir más poder y afianzar más prerrogativas, el poder ejecutivo, un poder ejecutivo que estaría creciendo monstruosamente. Frente a esto, la realidad es que nuestras previsiones constitucionales tienen cantidad de condicionamientos para el ejercicio, digamos, autoritario o ilimitado del poder, desde los derechos fundamentales de las personas hasta la propia distribución territorial del poder en los estados federales, o el hecho de que esa excepcionalidad tenga que ser revalidada por los organismos correspondientes, generalmente por un parlamento que la concede en un espacio de tiempo determinado y además sometida a un condicionamiento general, que es combatir la crisis y no para otras cosas, ¿no? De hecho, lo estamos viendo en Hungría, en el caso de Hungría. Hungría es un caso extremo de cómo un sistema político que, por cierto, ya tenía esos tics autoritarios, no es que esos tics autoritarios le hayan venido con la crisis, aprovecha para dotar al Ejecutivo de unos poderes que ansiaba, ¿no? Bueno, pero este no es el caso de las otras democracias europeas que, con mayor o menor fortuna, con aciertos y desaciertos, se ven obligadas a gestionar ese poder, ese incremento de poder que la excepcionalidad, la urgencia les confiere, con unos límites temporales, temáticos y de tipo constitucional. La otra crítica sería que las democracias tienen muy poco poder frente, por ejemplo, si las comparamos con los sistemas autoritarios, sea China, o sea, sistemas claramente no democráticos, como aquellos que, siendo teóricamente democráticos, terminan concediendo demasiado poder a los expertos, por ejemplo, y se pondrían en manos de unos expertos a los que nadie ha elegido, que no son responsables, en definitiva, que no nos representan, ¿no? Bien, sobre esto habría mucho que decir, pero daré unas cuantas pinceladas nada más. En primer lugar, China, desconocemos en buena medida lo que está pasando dentro. China hubiera gestionado mucho mejor la crisis. Por cierto, mejor que en vez de mandarnos respiradores a destiempo nos hubiera dado información de lo que estaba pasando a tiempo. China es un sistema político fuertemente centralizado, autoritario, donde fluye mal la información de las provincias a la capital. Y de hecho esa información suele ser una información edulcorada, matizada, interesada. ¿Qué ocurrió con el médico que advirtió de la pandemia, que fue metido en la cárcel por difundir falsas noticias, ¿no? Es decir, algo similar a lo que ocurrió con el bloque soviético me lleva a hacer la siguiente afirmación. Un sistema político
en el que no fluye bien la información, es un sistema político que termina tomando malas decisiones, que termina haciendo malos análisis de la realidad política que tiene que gobernar. Con lo cual, más vale un sistema político donde fluye la información, donde hay crítica, donde hay libertad de expresión, donde la gente puede criticar cualquier medida gubernativa, donde el gobierno es criticado por la oposición, porque eso hace que la democracia sea un sistema más inteligente, un sistema más capaz de articular una pluralidad de opiniones que en el fondo nos dan una mejor información de las cosas. Decía Spinoza, uno de los padres fundadores de una de las versiones de la democracia, decía que una de las razones en favor del sistema democrático era que, aunque los seres humanos y los gobiernos y los sistemas políticos cometen errores, lo malo no es eso, lo malo es persistir en el error. Y decía, en un sistema político democrático, es decir, abierto a la crítica, que como el que acabo de describir, es un sistema en el cual la gente, la sociedad, tiene la capacidad de derribar a los gobiernos, de sustituirlos por otros. Hay menos persistencia en el error. Bueno, yo creo que es un argumento interesante, ¿no? No estamos exentos de errores. Los humanos hemos cometido errores, los seguiremos cometiendo a lo largo de la historia. Lo importante es nuestra capacidad de rectificación, nuestra capacidad de salir del error, de que el error no sea contumaz, no sea unánime, no haya una coincidencia de todos en el mismo error. De alguna manera, esa división de poderes también tendría que tener como efecto una división de errores, ¿no? Es decir, el hecho de que cometamos errores distintos, gobiernos de oposición, los de derechas y los de izquierda, los de un lado y los de otro, es un elemento positivo en beneficio del conjunto. Paso a mi tercera tesis o mi tercer apartado de esta charla, que tiene que ver con el tema de cómo se salen de las crisis, qué podemos plantear para poner punto final de la crisis, sacar las lecciones correspondientes e ir a otro escenario mejor que las impida en el futuro, etc. Bueno, sobre esto es un tema muy largo, habría mucho que decir, voy a decir 4 o 5 cosas nada más, ¿no? En primer lugar, una cuestión, digamos, de denominación y de lenguaje. Hay mucha gente diciendo, a la hora de interpretar la crisis en la que estamos, que esta crisis nos está dando lecciones, que tendríamos que aprender determinadas cosas. Todos entendemos lo que con esto se quiere decir y seguramente es verdadero, pero quisiera advertir contra ese afán de presentar las lecciones de la crisis como algo indudable, indiscutible, ¿no? Enseguida hay gente que dice, esta crisis nos está enseñando tal cosa. Por cierto, muchas veces coincide con lo que ellos ya pensaban antes de la crisis. Y lo que ha ocurrido es que la crisis para ellos ha sido una mera confirmación de lo que ya sabían o creían saber. Seguramente si la crisis, este experimento colectivo involuntario, va a servir de aprendizaje, es porque vamos a aprender algo que no sabíamos previamente, ¿no? Con lo cual, primera idea. Segunda idea vinculada con esto. Los seres humanos aprendemos en un contexto plural y en un contexto democrático. Y por tanto, lo que hay que hacer con estas experiencias vividas, que estamos todavía viviendo, trágicas, en algunos casos manifiestas, pero en otros más difíciles de interpretar, lo que hay que hacer es discutirla en un contexto democrático. Yo no daría de entrada a nadie la razón, a nadie que viniera diciendo las lecciones de esta crisis son esta y esta. Bueno, discutámoslo. Es evidente que hay cosas que tienen más plausibilidad ahora que antes de la crisis, pero vivimos en unas sociedades democráticas y las lecciones, la naturaleza no da lecciones indiscutibles. La naturaleza puede emitir señales que tenemos que interpretar con una lógica del pluralismo democrático, ¿no? Mi siguiente idea sobre este asunto. Vivimos en sociedades y en sistemas políticos en los cuales hay una gran cantidad de personas que se agitan, que se mueven, que se movilizan, pero, en mi opinión, vivimos en sociedades que cambian muy poco. Es decir, una cosa es la agitación, el activismo, la movilidad,
Y otra cosa es que eso dé lugar a cambios efectivos. Uno de mis libros recientes, como consecuencia de una reflexión realizada en torno al 15M y a todo el fenómeno de la indignación, se titulaba La política en tiempos de indignación. Y mi tesis fundamental era una advertencia con respecto a la posibilidad de que la indignación resultara improductiva. Es decir, que la indignación no se tradujera en cambios sociales efectivos. Bueno, yo creo que más allá de la grande retórica, de las grandes palabras que nos llevan a exigir un cambio de modelo productivo, una democratización de la sociedad, una radicalización democrática, etc., la realidad luego es muy mediocre. La realidad de los cambios. Y esto tiene mucho que ver con los límites, con nuestras capacidades, pero también tiene mucho que ver con que nos creemos que el movimiento es la agitación. Muchas veces la agitación lo que es un simulacro de cambio, pero no es un cambio real. Hay mucha, en la sociedad actual, en esta sociedad de las redes, para la cual todavía no tenemos una teoría política, una teoría democrática adecuada, hay mucho de eso que se haya venido a llamar click activismo, ¿no? Es decir, mucha gente activa en las redes, mucha gente dándole a un clic, interviniendo, expresando su opinión, opinando, criticando, pero está todavía por ver que esa energía se movilice, se canalice de una manera que dé lugar a cambios efectivos en la sociedad, ¿no? Por consiguiente, es posible y es de temer que esta época de crisis, esta pandemia que a todos nos ha llevado a realizar reflexiones muy profundas, a discutir, probablemente a reordenar las prioridades, a tratar de reordenar y cambiar la vida y la orientación, al final se traduzca en nada, si a esto no le damos un formato, un cauce político, ¿no? Es decir, es muy posible que la democracia siga siendo un régimen de estancamiento, ¿no? Donde los problemas no se resuelven, sino que se enquistan, cuando no se empeoran, ¿no? Tenemos muchos problemas de mucha índole, desde el cambio climático hasta el cambio del modelo productivo, pasando por la gestión de la migración o la robotización del trabajo, en fin, problemas de grandísima envergadura que nos exigen cambios profundos de nuestra manera de gobernarnos, sin sacrificar ninguno de los valores democráticos, ¿no? Y esto nos va a exigir un gran esfuerzo de canalización política, ¿no? Y frente a esto, la mala noticia sería que siguiéramos con esa lógica de gran agitación y poco cambio, ¿no? Gran indignación, discusión y activismo, en definitiva, que diéramos lugar a pseudomovimientos, que es mi gran preocupación, ¿no? Que la democracia se convierta en un pseudomovimiento, es decir, algo que se mueve mucho, pero en el fondo gira sobre el vacío y no cambia nada, ¿no? Hay además una circunstancia que me parece curiosa, llamativa, que la quería compartir, y es el hecho de que la mayor parte de los cambios que se están produciendo en nuestras sociedades sean cambios exógenos. Es decir, cambios cuyo origen, cuya incitación venga desde fuera del sistema político. Hay muy pocos cambios que tienen su origen en el sistema político, hay muchos que tienen su origen en la sociedad y algunos que tienen su origen fuera de la sociedad. Por ejemplo, las crisis. O, por ejemplo, en este caso concreto, la salida que nos está exigiendo Europa, que Europa se ha planteado, a mi juicio, de manera muy acertada, tiene que ver con dos tipos de transformaciones. La transformación digital y la transformación ecológica. Eso ya sabíamos que había que hacerlo, pero ha tenido que ser esta circunstancia, la crisis, y Europa, que condiciona su ayuda a un programa de realizaciones en esta dirección, la que nos obligue a esos cambios que luego ya veremos si somos capaces de hacer, ¿no? Me parece que esta circunstancia dice mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia dificultad de generar cambios por nosotros mismos, no urgidos por otros o por circunstancias extremas, ¿no? Esta dificultad de cambio tiene dos dimensiones a las que me voy a referir brevemente. Por un lado, hay que tratar de que pasen cosas y por otro lado hay que impedir que pasen cosas.
A lo primero, hay que hacer que pasen cosas, es decir, hay que implementar. Hay que no solamente tomar decisiones, sino que hay que llevarlas a la práctica. Lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de los ERTEs. Una cosa es hacer una legislación, tomar unas medidas, y otra cosa es realizar eso burocráticamente con los aparatos de la administración de que disponemos. Me da la impresión de que nuestros sistemas políticos son sistemas políticos en los cuales hay mucha gente impidiendo la realización de cosas. De alguna manera, se podría decir que vivimos en una vetocracia. Hay muchas palancas para impedir que ocurran ciertas cosas que hemos decidido que ocurran. Cualquiera que tiene que tomar una medida política, lo que primero que se encuentra es una administración perezosa, una sociedad reacia al cambio, un panorama internacional que se lo impide, la oposición que no facilita las cosas, el gobierno que está dividido, etcétera, etcétera. Vivimos dentro de sistemas políticos en los cuales hay muchos lugares de veto, hay mucha gente ejerciendo veto, lo cual es un factor de democratización. No se puede imponer y, por tanto, quien pueda paralizar un proceso de cambio porque no se cuenta con él lo va a hacer, pero tiene un efecto muy negativo, y es que no hay manera de reformar, de llevar a cabo reformas en las que teóricamente podemos incluso estar de acuerdo de que hay que acometer. Y lo segundo, hay que impedir que pasen ciertas cosas. Es decir, tenemos que desarrollar unos compromisos, unas instituciones, unos modos de gobierno que nos permitan anticiparnos a las crisis y que impidan que pasen las crisis futuras, o que por lo menos que impidan que cuando esas crisis vengan nos pillen sin los deberes hechos, desprotegidos, con unos sistemas de gobierno absolutamente inadecuados para esa gestión, ¿no? Y finalmente, para llevar a cabo esas transformaciones, esas modificaciones, hace falta configurar los sujetos políticos adecuados. Dicho de una manera menos abstracta, cambiar la sociedad, es decir, no estoy hablando de configurar gobiernos. El gobierno, para configurar un gobierno basta con tener el 50% de los votos más uno en la sesión de investidura. Cuando se trata de cambiar la sociedad, y yo creo que nuestras sociedades en estos momentos están desafiadas a cambiar desde su modelo productivo, su relación con la naturaleza, su entorno laboral, muchísimas cosas, no se pueden llevar a cabo si no hay un sujeto político adecuado. Y ese sujeto político adecuado tiene que ser necesariamente más amplio que el sujeto político que vale para gobernar. Es decir, necesitamos acuerdos amplios, transversales, para enfrentarnos a los graves problemas que tenemos en nuestras sociedades. Repito, gobernar es algo que está al alcance de cualquiera que gane una investidura, llegar al gobierno, mejor dicho, pero gobernar y, sobre todo, que ese gobierno se traduzca en transformaciones reales de la sociedad es algo para lo cual no basta con una mayoría de gobierno. En muchos casos es necesario contar con buena parte de la oposición y también es necesario una complicidad, como suele decirse, de la sociedad. Es decir, la sociedad colabore con esa tarea de gobernar. No se puede gobernar nuestra sociedad en temas decisivos, en temas centrales, desde solo el gobierno, con una visión vertical, jerárquica, impositiva, si no se cuenta con la colaboración, con el acuerdo amplio de una sociedad. Por tanto, en conclusión, una salida a la crisis adecuada tendrá que ser algo discutido, acordado democráticamente. Tenemos que configurar esa subjetividad política, ese sujeto político capaz de llevarlo a cabo si es que queremos acometer los cambios que seguramente esta crisis nos va a obligar a realizar. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs moltes gràcies a tu. M'han quedat moltes idees que voldria demanar-te que hi aprofundissis, però per començar per alguna, en aquesta dicotomia entre autocràcies i democràcies i quina és la fórmula més eficaç per gestionar una crisi, allà on la gent ha d'obeir i, per tant, tot es pot fer fàcilment i ràpid,
o allà on tothom té la seva opinió i, per tant, és molt difícil posar la gent d'acord i governar. En aquesta dicotomia, que no sé si és falsa, diries que la crisi de la Covid és una mica l'examen de graduació que el món interpretarà ja, diguem-ne, que s'ha arribat a una conclusió, és a dir, que ja tenim un guanyador, diguem-ne, que quan acabi la Covid direm, ja tenim un guanyador. Han guanyat aquests perquè són els que ho han fet més bé. Pot ser que passi això i que això ja prefiguri, decanti l'ordre geoestratègic ja de les properes dècades? Bien, de entrada la crisis es un fenómeno complejo con varias fases y yo creo que hay ganadores parciales y perdedores parciales. Es lo único que me atrevo a decir en estos momentos porque esto todavía tendrá que tener lugar. Hay que tener en cuenta que esta crisis tiene una dimensión sanitaria, una dimensión socioeconómica y una dimensión política, y cada una de estas dimensiones requeriría un análisis en la línea en que tú estás planteando. Yo creo que en un primer momento el perdedor de la crisis ha sido el populismo, en un primer momento. La crisis ha revalorizado tres cosas que el populismo, especialmente la versión de Trump y de Bolsonaro, porque populismo es una palabra ya un poco chicle, ¿no? Hay tres cosas que ese populismo despreciaba. La ciencia, las instituciones y la comunidad global. Trump y Bolsonaro han dicho, bueno, a Trump seguramente esta crisis le ha supuesto perder, no ser revalidado en la Casa Blanca, lo cual, en fin, alguna cosa positiva tenía que tener una crisis como esta, ¿no? Pero también nos alerta mucho. Si no hubiera habido coronavirus, Trump seguiría, casi con toda seguridad, seguiría en la Casa Blanca, ¿no? Bien, pero la primera idea, Trump ha despreciado la ciencia, ha quitado fondos a la institución sanitaria encargada de las pandemias en el sistema político norteamericano, ha dicho auténticas barbaridades en relación con cuáles sean los métodos más oportunos para combatir esta crisis, ¿no? Frente a esto que nos encontramos, que ha habido una revalorización de los expertos. Por cierto, una revalorización que habrá que ver si dura, porque por eso repito que esta crisis es una crisis en movimiento, de la que todavía tenemos muchas cosas que aprender. Dependerá mucho el resultado de las vacunas para poder establecer si efectivamente la ciencia ha sido ganadora absoluta o una ganadora parcial, ¿no? De momento ha ganado la ciencia, ha ganado la ciencia Trump. En segundo lugar, el populismo entendido como una relación vertical de un sujeto providencial que a través de las redes sociales se relaciona con una masa indiferenciada de gente, se ha visto debilitado frente a aquellos sistemas de gobierno que han sido más robustos, que han valorado lo público, la lógica institucional, la deliberación, las instituciones, etc. Y en tercer lugar, la idea de comunidad global. O sea, el lema de Donald Trump, América primero, en un contexto de sociedad contagiosa como la sociedad en la que vivimos, suena ridículo, suena totalmente intempestivo. Con lo cual, mi respuesta a tu pregunta sería, en un primer momento, la primera parte del partido se ha resuelto con un triunfo de la democracia liberal frente a la democracia degenerada populista. Pero no nos olvidemos que ahora viene otra crisis, que es una crisis social, una crisis también de tipo político, que tendrá distintas versiones en los distintos países, y esta crisis, si la resolvemos mal, puede generar un campo de cultivo para un retorno del malestar, de la desafección, que és completament impredecible en sus resultados. Tu deies que precisament per abordar els grans reptes necessitem alguna cosa més que un govern amb un suport de 50+1. Però això, que justament ara és més necessari que mai perquè tenim reptes universals com mai havíem tingut, la humanitat mai havia hagut d'abordar un repte planetari com el canvi climàtic, per exemple, justament ens agafa en un moment en què la naturalesa de la comunicació és divisiva per la seva pròpia naturalesa, pels propis canals pels quals flueix.
com ho farem, això? Si hem de fer que els arguments per construir aquestes majories passin per canals que no contemplen la complexitat, que no contemplen el consens, que el que fan és dividir. Es un gran problema para el que no tengo una respuesta precisa. Esta crisis sanitaria es una crisis que tiene dos dimensiones. Una dimensión muy atávica, desde la prehistoria hemos convivido con los virus y lo que hemos hecho con los virus, frente a los virus, ha sido cerrarnos, clausurar, vallar, amurallar ciudades, etc. Por tanto, esto no es nada nuevo. Lo que es nuevo es el contexto en el que esto tiene lugar. Ese contexto que tú describías, al menos una parte de ese contexto, que es un espacio informativo, por un lado, abierto, donde no hay límites, donde las autoridades, viejas autoridades como iglesias, partidos, sindicatos, medios de comunicación jerárquicamente establecidos, como eran los medios de comunicación anteriores a las redes sociales, juegan un papel muy escaso y donde las opiniones de los científicos más reputados de Lancet son vecinas de las teorías de la conspiración más peregrinas. Por si fuera poco, además, hay una crisis genérica de confianza, muy por encima del umbral que podemos permitirnos. Una crisis de confianza que actúa en todas las direcciones. La gente desconfía de los gobiernos desconfían de la gente, por eso hacen esas prescripciones tan rigurosas y meticulosas de lo que debe o no debe hacerse. Los agentes políticos desconfían entre sí y por eso todos pretenden aprovechar la circunstancia de la crisis para obtener un rédito político. En este panorama es muy difícil que la salida de esta crisis no sea traumática y difícil. Por poner un ejemplo, en estos momentos hay una gran parte de esa desconfianza se traduce en una gran desconfianza también respecto de las vacunas. Entramos ahora, ojalá dentro de poco tiempo, entramos ya en un horizonte de vacunación, prioridades, discusión acerca de quién se vacuna, cómo, en dónde, etcétera, ¿no? Si las farmacias, los centros de salud, ya estamos en ese debate, ¿no? ¿Va a funcionar esto? No digo la vacuna, sino la gente se va a querer vacunar. Teniendo en cuenta además que hay muchas personas en el mundo, en el ecosistema nuestro informativo, lanzando las ideas más peregrinas acerca de las vacunas. El otro día veía el dato de Francia, ahora no recuerdo exactamente, un porcentaje que era cercano a la mitad de la población no se quería vacunar. En España me parece que también anda muy cerca de la mitad, la gente que ya ha dicho... 48%. ¿Cuándo? 48%. Sí, o sea, una cantidad muy respetable, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos estamos ante un desafío enorme, que es cómo generar... Bueno, primero, tienen que funcionar las vacunas y las vacunas se han realizado a toda velocidad. Por cierto, hay varias vacunas. La gente puede pensar ahora mismo que esta rapidez se ha hecho a costa de la calidad. Yo no soy epidemiólogo ni médico, no soy capaz de juzgar esto, pero cuando la vacuna de Oxford detectó que había un usuario que había tenido un problema de salud, paralizó el proyecto. Y yo me acuerdo de un amigo mío que lo veía eso con desesperanza. Yo le dije, a mí eso me da mucha tranquilidad. Es decir, creo que los estándares, por lo menos los estándares europeos, en relación con las vacunas son bastante exigentes, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora mismo los gobiernos tienen que gestionar esto bien. Un error fatal sería insultar a la gente, insultar a aquellos que probablemente mereciéndoselo incluso, si me permitís un poco la manera de hablar, no tienen ningún argumento y no se quieren vacunar. Pero creo que hay que generar confianza. Es más importante que nunca que los gobiernos generen confianza en la población. Por poner un ejemplo, recuerdo cuando el ministro alemán de Sanidad hace unas semanas dijo, en relación con el virus, la pandemia y tal, estamos seguros de esto y esto.
y tenemos incertidumbre acerca de esto, esto y esto. A mí me pareció magistral, una clase de política, de buena política. ¿Por qué los gobiernos tienen tanto miedo a comunicar incertidumbre? ¿Y por qué no lo hacen bien? O sea, ¿por qué no dedican un poco de tiempo a pensar cómo se puede comunicar incertidumbre? Porque lo que más erosiona la confianza de los ciudadanos no es que los gobiernos no sepan, sinó que digan que lo saben cuando no lo saben. No creus que, a part del desprestigi dels governs, agreuja la situació un cert desprestigi del coneixement i la cultura, no del coneixement científic, que continua tenint un gran prestigi, entre altres coses perquè la gent creu que la ciència és 2 i 2 són 4, per tant, ho ha de creure. No sempre és així, però jo crec que la idea predominant és aquesta. Però, en canvi, el prestigi de la cultura, del pensament, ha decaigut molt respecte dels anys 70, dels anys 80. De fet, en aquest moment, pràcticament no tenim intel·lectuals. Tu ets una mica una rara avis, una persona, diguem-ne, que ve del món acadèmic, que utilitza els mitjans de comunicació i que arriba i que el seu producte, diguem-ne, és la reflexió. No hi ha molta gent així en aquest moment. I jo diria que no hi ha molta gent així perquè és que això, diguem, té poc públic. Els governs, segurament molts d'ells s'han guanyat allò per mèrits propis, no es confiï molt en ells, però la cultura no en té cap culpa. La cultura simplement no té el prestigi que tenia, els arguments no tenen el prestigi que tenien i això fa difícil també formar, educar, persuadir, fer avançar pensament complex, no? ¿No creus que això és un problema també? Claro que es un problema. Mira, me parece fuera de toda duda que el tipo de problemas que tenemos en nuestras sociedades, desde el cambio climático hasta la digitalización o la relación con el medio ambiente, son problemas que requieren una gran generación de conocimiento, una gran movilización cognitiva. Necesitamos muchísimo conocimiento, un conocimiento que no tenemos. Realmente para la mayor parte de los problemas de envergadura no tenemos el conocimiento adecuado. Primera idea. Segunda idea, esto no significa que ese conocimiento sea solo un conocimiento científico y sobre todo cuando pensamos en ciencia, si ahora hacemos una encuesta, salimos a la calle y preguntamos a la gente qué es el imaginario de científico, se piensa en una persona con bata, en un laboratorio, con tubos de ensayo, ¿no? Con ratones, etc. La ciencia es una empresa humana fabulosa. Yo soy un científico filósofo. La filosofía es una ciencia. No lo digo esto para reivindicar mi cuota de mercado. Lo digo para que tengamos en cuenta que cuando hablamos de movilización del conocimiento para enfrentarnos a un determinado problema, el conocimiento tiene que ser plural y tiene que ser completo y tiene que ser equilibrado. Hace falta tecnología, hace falta ciencia positiva, pero hace falta ciencia básica. Por cierto, no se hubieran llegado a las vacunas, que es una cosa una tecnología tan concreta y tan práctica, si no hubiera habido los años anteriores una investigación en ciencias básicas que no tenía un rendimiento inmediato, ¿no? Una utilidad inmediata, pero en algún momento lo tiene, ¿no? Y yo aquí reivindico también el papel de esa parte de la ciencia, que son las humanidades, las ciencias sociales, el derecho, que parece que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y ahora mismo estamos en una batalla, por ejemplo, la batalla de la vacuna o la batalla de la protección de la propiedad privada en un entorno digitalizado, y para esa batalla, para esa gran tarea, hace falta gente que piense en términos éticos, en términos de derechos, en términos de sociedad, y para eso hace falta, o sea, yo creo que se requiere una idea de cultura, como tú dices, o una idea de conocimiento, de humanismo, más amplia que purament les habilitats tecnològiques. Ara, no sé si em recorda allò que va dir, crec que el Paul Valéry, no n'estic segur, que les explicacions senzilles són falses i les complexes són inútils. Llavors, el que necessitem és gent que faci que les explicacions complexes siguin explicades de forma que siguin comprensibles i, per tant, útils, per tant, es puguin utilitzar. Clar, aquest era el paper, diguem-ne, de l'intel·lectual, no? De l'intel·lectual que es comunicava, l'intel·lectual que escrivia, l'intel·lectual que publicava.
si aquesta figura va desapareixent perquè no interessa gaire i perquè no encaixa en els canals que tenim avui en dia, no és útil a Facebook, no és útil a Twitter, qui la farà aquesta funció? Qui la pot fer? Probablemente esa crisis tenga que ver con que la figura del intelectual que hemos tenido, que ha sido dominante, digamos, en nuestro imaginario, que viene seguramente del intelectual de los años 60, de figuras como Sartre o los grandes escritores, ¿no? Es una figura también un poco intempestiva en el momento actual, ¿no? En primer lugar, muchos de esos prestigiosos intelectuales cometieron gravísimos errores de diagnóstico. Diagnosticaron muy mal la sociedad, el futuro de la democracia. Se apuntaron a totalitarismos con una falta de rigor que no se hubieran permitido en su propia disciplina científica, ¿no? Con lo cual, hay un cierto desprestigio de esa figura del intelectual que a mí me parece bien, no me apena, no me da ninguna pena que esa idea vertical, un poco autoritaria, moralizante, totalizante del intelectual está sufriendo. Eso no me preocupa demasiado, ¿no? Hay otra que ha pasado, que el intelectual de alguna manera ha sido sustituida por el técnico, por el experto. Pero claro, también esa figura del experto y del técnico ha sufrido sus contradicciones, ¿no? Porque de entrada hay expertos para lo uno y para lo otro, hay expertos de izquierdas y de derechas, los expertos no están de acuerdo entre sí. Por otro lado, la democracia no es un sistema que se abandone a los pies de los expertos, sino que es un sistema en el cual la gente, nosotros, tomamos las decisiones. Por supuesto, seríamos estúpidos si no lo hiciéramos bien asesorados por el juicio de los expertos, pero no mandan los expertos. Hay una tercera figura que me permito decirlo de una manera provocativa, lo escribí en La Vanguardia y me causó algunas críticas, bueno, y algunos comentarios elogiosos, pero también muchas críticas, que es la figura del tertuliano. Tertuliano suena muy mal, porque claro, cuando uno oye la palabra tertuliana piensa en lo peor de la especie, ¿no? Pero la figura del tertuliano es una especie de... Es algo que nos refleja muy bien al ciudadano medio, que es gente que opina un poco de todo sin ser un experto de nada. De alguna manera lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, yo reivindico, y no lo hago solo como provocación, reivindico en cierto modo la idea del mediador, la idea de la persona que opina. Si quieres, del periodista, profesión que yo admiro mucho y que, por cierto, echo mucho de menos también en estos momentos. Qué bien sería con más y mejores periodistas, es decir, gente que estableciera esa mediación casi sacerdotal que ya no ejerce casi nadie, ¿no? Entre el conocimiento y el público. Por ejemplo, en estos meses de pandemia, yo he leído crónicas y artículos de periodistas científicos fabulosos, formidables. Hay periodistas científicos en todo el mundo que están haciendo una grandísima labor. Y me gustaría que ojalá hubiera más, ojalá tuvieran unos mejores altavoces y una mayor credibilidad, porque esa tarea, a veces los que nos dedicamos a la ciencia, en sus distintas versiones, tenemos una visión un poco de torre de marfil de lo nuestro, no somos muy comprensibles, no se nos entiende, no está muy valorizado en nuestros gremios la comunicación con el público, la publicación en periódicos o charlas como esta, y en cambio se valora muchísimo, es muy recompensado en términos de reconocimiento profesional el papel, el paper técnico que no llega a casi nadie, ¿no? Bueno, yo creo que hace falta, tenemos un problema de mediaciones, una sociedad sin mediadores, y creo que eso es un tema que nos exige una reflexión pausada, ¿no? Hablabas de crisis, de la dificultad que hay para anticiparse y de la necesidad que tenemos de sistemas de gobierno que permitan anticipar crisis y actuar para prevenirlas. Pero en realidad, ¿dirías que eso ha pasado antes, digamos? Porque los grandes cambios sociales generalmente han sido fruto de crisis que nadie había previsto, no de un día para otro, sino, bueno, pues la Ilustración rompe con la idea de Dios y crea pues un Cristo considerable, ¿no? Un daltabaix, ¿no? I la revolució industrial qüestiona les formes anteriors de producció i la revolució russa. És a dir, els grans moments de canvi generalment no van ser previstos, no van ser governats i van acabar com Déu va voler, diguem-ne, no?
en certa forma el que estàs demanant és una cosa que no sembla que tingui molts precedents. Por definición, una crisis es un momento imprevisto, imprevisible y de consecuencias caóticas, por definición, ¿no? Y por tanto, desde esta perspectiva, la crisis que estamos viviendo, o las crisis que estamos viviendo, efectivamente no suponen una novedad absoluta. El ser humano ha experimentado cambios de naturaleza muy brusca, muy disruptiva a lo largo del tiempo. Hay dos precisiones que se podrían hacer para señalar la gravedad de nuestra situación. Por un lado, hay más crisis que nunca, crisis que se superponen. Una cosa es la crisis de la Revolución Francesa, que tuvo lugar en un momento determinado, pero fue una crisis fundamentalmente de tipo político, no era al mismo tiempo una crisis de modelo de familia, tampoco fue una crisis económica, no fue una crisis medioambiental, fue una crisis muy, muy determinada y muy acotada, ¿no? Hoy en día tenemos crisis que tienen factores que se nos escapan completamente porque son muchas crisis superpuestas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por un lado, creo que tenemos un fenómeno de acumulación de crisis al mismo tiempo y, por otro lado, tenemos un fenómeno también del carácter más disruptivo de esas crisis. ¿Qué duda cabe que, por poner algún ejemplo, ¿no? La creación, el modelo fordista de organización industrial supuso un cambio muy brusco respecto de las economías agrarias previas, ¿no? Y ahí hubo un gran cambio. Ahora bien, el elemento disruptivo de ese cambio no tiene nada que ver con el cambio que se va a efectuar en nuestro mundo laboral como consecuencia de la robotización y que desconocemos en buena medida. Me parece que no estamos simplemente ante un cambio de escala, estamos ante un cambio radical de modelo. O por poner un ejemplo que a mí me atañe un poco más, ¿no? Que es, a lo largo de mi vida universitaria, yo he visto algunos cambios bastante radicales de muchas cosas, pero Bolonia no fue un momento de cambio en una lógica evolutiva que tuviera una dirección, sino que fue un momento en el cual los universitarios nos planteamos que esto para qué servía, si servía para algo, si tenía algún sentido. O sea, ese tipo de cambios que te cuestionan de una manera tan radical y, sobre todo, su acumulación cuantitativa, me parece que nos introduce en un mundo que podemos decir que és efectivamente nuevo. Tu creus que hi ha motius per creure més en aquesta societat, parlo de la societat occidental, de la nostra, de la societat d'avui, occidental. Hi ha motius per creure més en aquesta societat, en la seva capacitat d'esforç, de resiliència, d'organització, del que hauries cregut en la societat del finals del segle XIX o finals del segle XVIII? ¿O un otro momento histórico? Sin duda, sin duda. Vamos a ver, con todas las... Yo creo que el genio humano aprende. Somos seres que aprendemos. El problema es que aprendemos mal, poco y tarde, pero aprendemos. Si uno hiciera ahora mismo, si hiciéramos un recorrido por las grandes crisis que hemos atravesado, las crisis de Europa, la crisis del Canal de Suez, la crisis de Maastricht, la crisis del euro, la crisis de la silla vacía, todas las crisis de Europa han dado lugar a un cambio, seguramente no en la medida en que hubiera sido necesario, pero por lo menos suficiente, del marco del juego. Por poner un solo ejemplo, si comparamos esta crisis con la crisis anterior del 2008, la crisis económico-financiera, hay un cambio brutal que a mí me hace ser muy esperanzado, no ingenuamente, sino que creo con datos. La crisis anterior se interpretó muy mal. Fue una crisis que se interpretó de entrada, desde el punto de vista conceptual, se interpretó como error individual.
La derecha, si me permites la simplificación, las derechas dijeron esta crisis es debida a que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades. Es decir, remitió a comportamientos individuales. ¿Qué es lo que dijo la izquierda? Esto no es una crisis, es una estafa. Es decir, coincidiendo con la derecha, remitió a comportamientos individuales de grandes estafadores. ¿Cuál era la realidad? La realidad es que habiendo gente que había vivido por encima de sus posibilidades, por supuesto, y estafadores muy sinvergüenzas, por supuesto, la naturaleza, el núcleo de la crisis se debía a una interacción fatal de un sistema de gobernanza financiera para el mundo de la economía financiarizada global totalmente insuficiente, unos sistemas de crédito muy absurdos, una lógica de emulación, es decir, comportamientos sistémicos, no tanto remitibles a la actitud, al comportamiento de los sujetos individuales. Yo creo que esta plantilla es la que está en el origen de la lógica con la que se impuso la austeridad, que fue una lógica cruel desde el punto de vista social, que todavía hoy estamos pagando, y que se tradujo en un ejercicio de sacrificio individual a determinados actores a los que se suponía una responsabilidad mayor en la generación de la crisis. ¿Qué ha ocurrido en esta crisis? La primera reacción fue aplicar una plantilla del mismo estilo. Cada uno se aplicó el sálvese quien pueda, nadie cedió material sanitario, se cerraron las fronteras, se pensó que esto venía de comportamientos particulares. Hubo unas declaraciones desastrosas que recordarás probablemente del ministro holandés de Finanzas, donde venía a decir que cómo íbamos a pagar los nórdicos las juergas de los del sur. Christine Lagarde, unas declaraciones también muy penosas al principio, pero duró muy poco. Enseguida, en 2, 3, 4 semanas, estábamos ya los europeos y estaban los agentes europeos principales, estaban en otro contexto, con otra percepción de la realidad. ¿Qué percepción? La percepción de que esto era un asunto común, de que esto era un tema que nos afectaba a todos, de que esto no se debía a la culpabilidad o no de agentes concretos y de que esto tenía que ver teníamos que afrontarlo con la puesta en común de determinados medios. Bueno, enseguida hubo colaboración entre en las clínicas alemanas fueron tratados pacientes franceses, italianos, por supuesto no hubo cesión de material sanitario, no tanto por la generosidad de los estados, que los estados no son nada generosos, sino por la identificación correcta de sus intereses compartidos. Esto yo creo que es un gran avance y es una línea de cambio muy interesante por la que tenemos que empujar hacia el pensamiento de lo común, de lo que nos afecta igualmente, de las responsabilidades compartidas, de las fatalidades incluso compartidas. Si cogemos esta plantilla en lugar de la plantilla de la crisis anterior y sacamos todas las conclusiones, podemos tener un mundo más integrado, podemos tener un mundo con mejores instrumentos para enfrentarse a los problemes que tenemos que abordar. Molt bé, doncs tenint en compte que estem en el minut 60 exactament i que acabes de llançar una idea molt positiva i molt optimista, jo crec que no trobarem millor moment per acabar i acomiadar-nos. Ens quedem amb aquesta idea última, tant de bo que sigui veritat, que sigui així, que tinguis raó. Et donem les gràcies, ens acomiadem de tothom i recordem en els que ens estan veient i sentint per YouTube i els que puguin saber d'aquest cicle per una altra banda, que aquesta conferència, aquesta conversa, igual que les anteriors, estan disponibles a YouTube per qui vulgui recuperar-les. Moltes gràcies, Daniel, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquest català tan ben entès que practiques. Moltes gràcies a tu. Espero que ens trobem en alguna altra ocasió. Moltes gràcies. Tant de bo.